Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a conversar sobre Tableau Bridge, qué es, cómo se configura y qué términos están asociados a este componente de Tableau. Acompáñenme, vamos a verlo. Primero, vamos a ver por qué se llega a utilizar Tableau Bridge. Aquí, como podemos ver, vamos a conversar sobre publicar y actualizar datos en Tableau Cloud, de acuerdo al origen de los mismos. Nuestros datos pueden estar hospedados en una nube o pueden estar a nivel on-premise. Si estamos con nuestros datos en una nube y queremos transferirlos o comunicarlos o disponerlos en Tableau Cloud, vamos a requerir ciertos caminos. El primero es que si están en la nube y podemos llegar directamente a Tableau Cloud, sería una comunicación nube a nube. Bien sea porque podamos disponer las IPs de Tableau Cloud en una whitelist de nuestro servidor de datos o donde se alojan nuestros datos y siendo así podríamos hacer la comunicación o por acceso directo o como les digo con una whitelist. Ese es el primer camino. A través de esto podríamos definir conexiones en vivo o actualizaciones de extracto con cierta frecuencia. Pero si nuestros datos están hospedados a nivel on-premise o están dentro de una nube, pero están en un entorno privado o a través de una VPC, vamos a llegar a estos datos a través de un componente llamado Tableau Bridge, que como su palabra lo indica es un puente, es un punto de nuestra red dentro de la organización que vamos a habilitar y a configurar de tal forma que sea ese elemento o ese componente el que pueda darle los datos a Tableau Cloud para que tengan sus conexiones en vivo o tengan sus actualizaciones de datos con cierta frecuencia. Para conocer un poco más de ello, vamos a hablar de los términos indispensables de Tableau Cloud para poderlo configurar. Lo primero es que nuestros datos están alojados, como ya vimos, on-premise o en cloud, en un servidor de datos. Lo segundo es que para alcanzar ese servidor de datos, yo debo tener un dominio dentro de mi red que identifique dónde voy a poder tocar la puerta de ese servidor para que me pueda proporcionar los datos. Los dominios en Tableau Cloud tú los puedes permitir o los puedes denegar. Por eso se hace la acotación en esta parte específicamente. Luego lo que tenemos que saber es que existe la posibilidad de configurar uno o varios Tableau Bridge, dependiendo de las capacidades que requiramos para la actualización y conexión de datos. Posteriormente, vamos a hablar de una agrupación de clientes de Bridge, donde yo puedo tener uno o varios clientes de Bridge y que esta pool o agrupación va a saber de manera inteligente cómo disponer de cada uno de ellos para hacerle solicitudes. Vamos a continuar entonces con la información. En un entorno real de nuestros datos, la necesidad de conexión y actualización puede diferir en cada dominio o servidor. Por ejemplo, en este caso tenemos unos datos que están en la red A bajo una VPC y de este entorno requerimos actualizar 3 extractos. Y en el lado derecho tenemos una red B que hay data a nivel on-premise, de la cual quisiéramos obtener un extracto y 2 conexiones en vivo. Para publicar los datos en Tableau Cloud, lo primero que tenemos que definir en el momento de disponer de una actualización, quizás si estamos hablando de un extracto, es dejar los datos en Tableau Cloud. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a tener información dentro de esta red A, que sabemos que ya está dentro de una VPC, y nuestros datos están a nivel on-premise para la red B. Esos datos están dentro de nuestra información. Para poderlos llevar a Tableau Cloud, lo que va a suceder es que si lo vamos a publicar en extracto o conexiones en vivo, van a haber
un usuario o varios usuarios con Tableau Desktop que se van a conectar a esos datos y son los que van a iniciar sesión en Tableau Cloud y van a seleccionar la opción de publicar la fuente de datos y en ese momento mi primer usuario publica un extracto en Tableau Cloud. Y mi segundo usuario, para este ejemplo, va a publicar una conexión en vivo en Tableau Cloud. Hasta ahí, la intervención la han tenido los usuarios que tienen Tableau Desktop y conectan la información y la disponen en Tableau Cloud. ¿Qué pasa cuando necesitamos actualizar estos datos? Si es una conexión en vivo, ¿cómo defino que esa conexión va a estar establecida a través de Tableau Cloud? O si es un extracto, ¿cada cuánto se va a actualizar y quién va a realizar la tarea? Ahí es donde entra en juego Tableau Cloud. Si pasamos entonces a la preocupación de actualizar los datos en Tableau Cloud, es donde entran en juego los clientes de Bridge. Para este ejemplo vamos a actualizar o vamos a implementar o vamos a mostrar dos clientes de Tableau Bridge, como lo ven al lado de cada una de las redes. Sin embargo, para las capacidades que mencionamos, 3 extractos por un lado, un extracto por el otro y las conexiones en vivo, hay alcance para que lo pueda hacer un solo cliente de Bridge. Pero podemos dejar holgadamente dos clientes por recomendación, por redundancia, por si alguno de ellos se cae. Podemos definir dos clientes de Tableau Bridge, pero no lo vamos a asociar específicamente a ninguna de estas redes. Los vamos a agrupar dentro de una agrupación, vale la redundancia, que llamaremos Pool TC o Pool Tableau Cloud. Así vamos a llamar el pool y al pool le vamos a agrupar los dos clientes de Tableau Bridge, que posteriormente, en el momento que se vaya a actualizar, lo primero que tenemos que hacer es permitir el dominio de la red A y de la red B para que estén asociados a este pool y este pool esté autorizado a decirle, oye, red A, bríndame tus datos actualizados para llevarme el extracto, o por el caso de la red B, necesito algunos extractos y algunas conexiones en vivo y yo tengo autorización para cada uno de sus dominios de tal forma que Tableau Cloud me aprueba esta comunicación. Entonces, tenemos un pool, le asignamos los clientes y permitimos los dominios de cada una de las redes y se lo configuramos a Tableau Cloud. ¿Por qué? Porque resulta que es Tableau Cloud quien va a tener la configuración del programa y va a ser el encargado de establecer estas actualizaciones o estas conexiones. Aquí ya no interviene el usuario o la máquina específica donde está instalado Bridge, sino la agrupación que se definió en Tableau Cloud y va a poder validar si los clientes de Tableau Bridge tienen disponibilidad para hacer la tarea. ¿La tarea de qué? De la actualización de datos o de las conexiones en vivo. En otras palabras, las agrupaciones de cliente de Tableau Bridge son configurados por administradores de sitio y lo que va a representar es la capacidad de, desde Tableau Cloud, puedo tener un pool A que tiene 3 bridge y ese pool o esa agrupación de clientes va a tener autorizados 2 dominios. Cualquier solicitud o cualquier extracto o conexión que yo haga para esos dominios va a ser tarea de Tableau Cloud de revisar cuál de estos 3 clientes está desocupado para realizar la tarea porque estos 2 dominios están aprobados por ese pool. Y por el otro lado tenemos el pool B que lo que tiene disponible son otros 3 clientes de Bridge aprobado o permitido otro dominio distinto y todas las solicitudes que hagan parte de ese dominio van a pasar por esa agrupación. Así, de manera inteligente se pueden optimizar los requerimientos. ¿Qué podemos hacer? Es posible asignar un cliente de Bridge o más a un grupo, como lo vimos en el ejemplo. El cliente para cumplir una tarea se elige al azar de parte de Tableau Cloud, que puede revisar el pool y saber si alguno de los clientes de Tableau Bridge está ocupado o no y por eso elegirá al azar, buscando siempre disponibilidad en uno de sus clientes. Lo ideal
para que se pueda hacer la ejecución y contar con la disponibilidad en cada uno de los clientes es que la aplicación de Tableau Bridge esté configurada como servicio. Y vamos a contar con un máximo de 100 dominios en Tableau Cloud, permitiendo o denegando para que se puedan designar en diferentes clientes. ¿Cómo lo vemos en Tableau Cloud? En la ventana de Setup, dentro de configuraciones de nuestro sitio de Tableau Cloud, como administrador, hay una pestaña que se llama Bridge. Cuando ingresamos allí, vemos que por defecto hay un pool predeterminado, que es donde se asignan por defecto todos los clientes de Tableau Bridge, pero hay una sección de agrupación, que son los pools. Aquí vamos a ir agregando los diferentes clientes que correspondan a cada uno de los pools. En este caso particular tenemos un único cliente dentro de la agrupación llamada prueba que indica cuál es el estado de la conexión, cuál es la versión de Tableau Bridge que se está ejecutando en ese cliente y la fecha de la última conexión. Y en la parte inferior de la misma pestaña de configuración de Tableau Bridge vamos a tener listado de dominios que aprobamos o permitimos y denegamos para todo el entorno. Aquí, por ejemplo, podemos ver que está aprobado el dominio para la agrupación prueba, para el de la red A, y aprobado el dominio de la red B dentro de la misma agrupación prueba. Y podemos decirle a Tableau Cloud que bajo ninguna circunstancia, si hayan gente que pretenda publicar alguna información que corresponda a cierto dominio, no le voy a permitir que ninguna de mis agrupaciones de Tableau Bridge acceda a ciertos dominios dentro de la red. Entonces podemos permitir dentro de un pool o denegar explícitamente para todas las solicitudes. Adicional, vamos a conversar de las capacidades de una agrupación de clientes de Tableau Bridge. Si yo tengo un pool, tengo 1, 2, 3 clientes o más clientes, ¿qué puede hacer ese pool? Puede hacer consultas en tiempo real, es compatible en agrupaciones. Sí, ¿qué puedo hacer? Hasta 16 consultas de manera simultánea. O si hablamos de extracto, en un Tableau Bridge con las especificaciones mínimas de producción requeridas en las especificaciones técnicas, puedo llegar a tener hasta 10 actualizaciones en paralelo con una agrupación. Y existe un conjunto de tareas que actualmente se llaman programas en línea, pero anteriormente Tableau Bridge funcionaba bajo el esquema de programas heredados, que tú le heredabas la tarea a cada uno de los bridge y cada uno era responsable de lo que tenía que hacer. Ahora es mucho más inteligente que eso porque es el mismo cloud que busca disponibilidad dentro de los clientes y sabe a quién asignarle la tarea. Es muy importante saber que específicamente esta sección de programas de bridge heredados, que no hemos mencionado hasta ahora en todo el video, va a quedar totalmente descontinuada a principio del 2025. Por lo tanto, hemos saltado o he preferido no mencionar sobre este detalle porque puede llegar a crear confusión. Enfoquémonos en crear programas en línea, los clientes dentro de un pool y hacer las tareas como mejor Tableau Cloud lo sabe hacer. Definiendo entonces las capacidades, es importante también mencionar algunos puntos en cuanto a la implementación. Los sistemas operativos en los cuales se puede implementar un cliente de Tableau Bridge es Windows 64 bits o también se puede implementar en Linux. Una instancia de Tableau Bridge puede estar conectado solo a un sitio de Tableau Cloud. No puedo decirle a un cliente de Tableau Bridge que tenga responsabilidades diferentes en otros sitios. Es un sitio por cada uno de los clientes. Hay conectores admitidos y algunos conectores que no son admitidos para Tableau Bridge. Por más que deseemos adoptar un esquema de implementación de Tableau en la nube, debemos validar exactamente cada uno de los conectores que son admitidos o los que no, si coinciden con alguna de las implementaciones de datos en nuestra organización. Para ver más en detalle, aquí deja compartido los conectores admitidos y cuando validamos esta información, vamos a ver las preguntas frecuentes de Tableau Bridge
si tiene algún costo, si por ejemplo habla de la información del sistema compartido, cómo lo instalo, seguridad. Como todo, la documentación de Tableau Bridge también está súper detallada dentro de Tableau Cloud y por la parte inferior aquí me habla de las capacidades. Si quiero crear una conexión de extracto o una conexión en tiempo real. Los que se dividen o los que son compatibles, podemos hablar de datos relacionales, datos de archivos, Excel, extracto y archivos estadísticos, datos de la nube privada que se pueden llegar también a conectar, como les dije, si estamos ubicados dentro de una VPC o algún entorno privado particular. Es limitado el acceso en cuanto a los JDBC o a los ODBC. También algunos conectores de datos web 2.0 SDK, si los hemos configurado para conectar nuestros datos en Tableau. También podemos hablar de los datos utilizados en una fuente de varias conexiones. Si conectamos un archivo plano con una información de base de datos, tener las consideraciones óptimas para este tipo de actualizaciones por bridge. Es posible, pero hay que revisar la documentación. ¿Qué tipo de datos no admite Tableau Bridge? Particularmente conexiones que provienen, por ejemplo, de cubos, Analysis Services, el Business Warehouse o algunos otros que se mencionan en el listado. Y los tipos de conexión por defecto no compatibles si los archivos específicos, los archivos planos de Excel, CSV y algunos otros, si pretendiéramos conectarlos en vivo, no es compatible con Tableau Bridge. Lo podemos hacer con extractos. Eso es bastante importante. Recordemos que no son bases de datos optimizadas, analíticas, como para estarlos proporcionando en una conexión en vivo. Es mejor habilitarlo a través de un extracto y definir con qué frecuencia queremos que se actualicen esos datos. Algunas otras limitaciones que pueden ver que no son compatibles y esto creo que es lo más importante a tener en cuenta cuando vamos a aprovechar las funcionalidades de Tableau o vamos a aprovechar de un entorno de Tableau como plataforma SaaS en Tableau Cloud. Podemos trabajar con nuestros datos que están on-premise o en una nube privada a través de Tableau Bridge y debemos tener en cuenta todas estas consideraciones. Así que sin más, les pido un permiso para despedirme y agradecerles acompañarme hasta este punto. Que haya sido todo claro y cualquier cosa no duden en dejarlo en los comentarios. Hasta luego.